Muy buenos días con todos los presentes. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestro tercer día del Simposio Alimentario para la Fabricación y Exportación. El día de hoy, en nuestra agenda, tendremos la temática Sistemas SIP de limpieza aplicados a la industria de los alimentos, a cargo del ingeniero Marcos Ceballos de Sanity Corp. El ingeniero Marcos Ceballos, quien es ingeniero agroindustrial y tiene un masterado en ingeniería industrial. En su experiencia laboral es gerente propietario de Sanity Corp, limpieza y desinfección técnica, gerente de operaciones del campo y supervisor QHSE de proyectos petroleros. Tiene conocimientos en BPM para manejos de químicos, en SSO en manejo de químicos y técnica STOP, auditor HACCP, conocimiento HACCP avanzado también, y además operación de desinfectantes. Pues sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestro estimado ingeniero Marcos Ceballos. Muchas gracias, estimada Michelle. Buenos días con todos. Bienvenidos a este tercer día de Simposio SAFE. Con muchísimo agrado y gracias a la invitación de Estrategia y cumpliendo sus 5 años, que por cierto les felicitamos y esperamos que sigan adelante, pues vamos a iniciar. Mientras comparto la pantalla, por favor confírmeme si el audio está bien. Sí, correcto, lo podemos escuchar muy bien. Muchas gracias. Compartimos pantalla entonces. Listo. Iniciamos con la presentación. El tema de hoy es muy importante. A ver, perdón, estoy en otra presentación. Vamos a abrir. Les decía que el tema de hoy es muy importante para la industria alimentaria, ya que ahí estamos. Sí, compartimos pantalla. Ya que vamos a hablar de la limpieza y desinfección. Este es un tema gravitante debido a que todos dependemos de que nuestros alimentos sean inocuos y para que esto se lleve a cabo es importante contar con procedimientos adecuados de limpieza. Dentro de nuestras industrias tenemos diferentes tipos de equipamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de los objetivos de la limpieza en primer lugar. ¿Sí? ¿Para qué limpiamos nuestras industrias? Primero para alcanzar inocuidad, ¿no es cierto? Alimentos sanos, saludables y obviamente para generar durabilidad de nuestros productos en percha. Es importante conservar la calidad para mantenernos conformidad frente a norma y a legislación, por supuesto. El prestigio de la marca es importante. Muchas marcas se han visto afectadas por problemas puntuales de inocuidad. ¿Para qué también nos sirve? Es para evitar devoluciones, demandas y retiros de producto. También tenemos que, haciendo una buena limpieza, pues generamos productividad, optimizamos recursos y al final reducimos costes, ¿no es cierto? Y esto se traduce pues en una rentabilidad comercial de nuestros productos. Teniendo esto en mente, pues avancemos. Los procesos de limpieza estándar, ¿no es cierto? Este gráfico de Sinner nos dice claramente que para realizar una buena limpieza, pues necesitamos producto químico, energía mecánica, temperatura y tiempo. Cualquiera de la variación de estos elementos de la limpieza, pues generan un aumento en los otros elementos. Entonces, ¿qué es limpieza? Es el retiro de toda suciedad visible por medios químicos, físicos y también biotecnológicos. Actualmente se hace limpiezas y remediaciones, ¿no es cierto?
usando medios biotecnológicos, bacterias, cultivos específicos, ¿sí? ¿Qué requiere? Los físicos, por ejemplo, requieren cepillado y todo tipo de acción mecánica, ¿sí? Los químicos, mediante detergentes que tienen características secuestrantes, emulsionantes, de baja tensión superficial, algunos serán aniónicos o catiónicos, todo esto genera, pues, arrastrar la suciedad también. Y en los biotecnológicos, pues, ya hay espumas de uso directo para la industria, que son de origen enzimático. Y para diferenciar un poco qué es la desinfección, en cambio, es el proceso posterior a la limpieza, pero que se encarga de la eliminación microbiológica que se encuentra en una superficie o ambiente, ¿sí? Elimina la mayoría de los microorganismos a excepción de las esporas. Entonces puede alcanzar hasta un 99.99% la desinfección. Diferenciémosle con la sanitización, que es la eliminación de los microorganismos patógenos, ¿sí? Hasta niveles seguros permitidos. En cambio, la esterilización es así pues una eliminación total de los microorganismos presentes, incluido las esporas, ¿de acuerdo? Cualquier duda, escríbanos al chat y vamos a ir contestando conforme avancemos la charla, ¿sí? Los procedimientos estándar de limpieza, ¿no es cierto? Los POEs, ¿qué exigen? Que cada equipo específico de limpieza, de procesamiento de alimentos, pues tienen sus particularidades y su modelo de construcción debe estar diseñado de tal manera que sea de fácil acceso. Y en caso de que no sea así, pues requerimos elementos puntuales para hacer esta limpieza, ¿no es cierto? En la industria de alimentos, pues vemos que actualmente los sistemas automatizados pues tienen una complejidad de construcción. Tienen muchas tuberías, tienen válvulas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver aquí que son de difícil acceso, ¿sí? Tenemos sistemas para elaboración de helados, homogenizadores de pasteurización, ¿sí? Las vistas directas de toda la planta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Esto, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de elaboración de chocolate, ¿no es cierto? En donde termizamos el chocolate hasta cierta temperatura y luego es transportado a través de tuberías también. ¿Cómo vamos a lavar esas tuberías? Esto, que son tinas queseras vistas desde la parte exterior, completamente cerradas, ahora bastante higiénicas, solo tienen una compuerta de entrada y tienen una cantidad de válvulas y tuberías de ingreso de leche y de salida de cuajada del queso, ¿sí? Sistemas bastante complejos que debemos saber cómo lavarlos. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del queso, inclinaciones necesarias para que no haya residuos de producto y van conectados a una bomba lobular. ¿Cómo se lavan estas bombas, no es cierto? Los equipamientos, estas son otras tinas también que se usan generalmente en Europa. Y estas superficies deben ser lisas y de materiales grado alimenticios, importante. Todos estos desniveles y distancias que tiene que recorrer el producto, pues se manejan con medios de transporte a través de bombas, ¿sí? Y cada uno de estos tanques puede contener, pues, agitadores, diferentes elementos que por su forma y complejidad de instalación, pues pueden ser de difícil acceso. Miren este tanque, ¿sí? Es un tanque que tiene niquelinas para calentar el producto, tiene sensores, tiene estructuras muy grandes para evitar que en el calor pues se extienda, tiene agitadores, incluso tiene una entrada de hombre que es una escalera y todos esos elementos van a estar en contacto con el producto. Los pasteurizadores, ¿no es cierto? Pasteurizadores, descremadoras en la industria láctea también tienen una complejidad bastante alta. Los sistemas de intercambio de calor, como las placas, miren aquí vemos, y sabemos lo difícil que es desarmar un equipamiento de placas y para poder hacer un mantenimiento y lavado, ¿no es cierto?, interior. Generalmente puede haber incrustaciones como las que estamos viendo en imágenes y que son pues de difícil limpieza. Entonces, primero vamos a obtener producto no conforme.
el producto que pase por estas placas, pues va a arrastrar un sinnúmero de impurezas. Las temperaturas fuera de la banda de control, es decir, se generan elementos aislantes que no nos permiten llegar a la temperatura específica, ¿no es cierto? Consumo energético, porque para llegar a esa temperatura específica debo incrementar la energía, el vapor en este caso. Tiempo de parada por planta, eso es terrible en la industria. Recursos costosos externos, ¿no es cierto? Todos sabemos cuánto cuesta traer los técnicos de la marca para que hagan esto. Generalmente no los encontramos en el país. Y cuando abrimos esto, pues se dañan algunas placas, se dañan los empaques, hay que reponer, todo eso tiene un costo. Luego, cuando armamos, generalmente puede pasar que no esté bien armado, que haya fallas y que haya reajustes, entonces prueba y error también genera costo, horas extras, preocupación de la gerencia, eso es terrible, y el sobrecosto operativo en general, ¿no es cierto? Ahora, la limpieza manual, pues, de este tipo de tanques, podemos hacerlo en Sanitycorp y el cepillado ayuda muchísimo a remover toda la capa que se puede hacer. Estas son fotos reales. Eh, pero también tiene sus riesgos, trabajos en altura, sitios confinados, atmósferas bajas en oxígeno, ¿no es cierto? Residuos de limpieza como que se quedan en los filtros, como las fibras de los cepillos, residuos plásticos, etcétera, ¿no es cierto? Es eficiente al final, pero tiene un alto costo. Esto es lo que normalmente llamamos la vieja escuela y cómo se debía hacer y cómo lo hacíamos anteriormente. Dentro de los riesgos de los equipos contaminados, pues los problemas de calidad y sanidad, desprendimientos de depósitos, la piedra de leche que se genera en las tuberías, los depósitos de quemado del queso, ¿no es cierto? Producto no conforme, pérdidas de batch completos y pérdida de prestigio de la marca, por supuesto. Miren este tipo de tuberías, esta fotografía es de la incrustación calcárea, ¿sí? La de la derecha, en una tubería de leche. Y a la izquierda, pues, el problema de la biocorrosión, es decir, que microorganismos que han vivido por mucho tiempo dentro de estas tuberías, pues empiezan a generar corrosión. Ya vamos a hablar de esa reacción. En los riesgos químicos, ¿no es cierto? Cuando existe exceso en la concentración, falla de enjuague, uso de desinfectantes que no son grado alimenticio, pues generan problemas de calidad e inocuidad según la concentración, ¿no es cierto? Lácteos con mal olor, con olor a cloro, por ejemplo, o a desinfectante. Generalmente en los alimentos, en las grasas de los alimentos, pues tienen esta propiedad de captar estos olores que los transmiten incluso después de etapas posteriores de cocción. Producto no conforme, pérdida de batch, prestigio, es lo mismo. En cambio, en riesgos biológicos, estos son quizás los más complicados porque no los vemos, ¿sí? Los riesgos microbiológicos, pues al ser invisibles, son más complejos de eliminar, solo podemos prevenir. Entonces, batch con limpiezas deficientes pueden generar acumulación de microorganismos multiresistentes a los desinfectantes, ¿no es cierto? Fallas de desinfección por semanas o meses generan acumulación de biofilm. Contaminación concurrente del producto. A veces no sabemos en dónde es que varios batch que pasan por la línea de proceso se están contaminando. Problemas de inocuidad de calidad, afecciones a la salud, por supuesto. Y cuando no cumplimos los parámetros mínimos microbiológicos, pues podemos tener pérdidas de batch completos, producto no conforme y el prestigio, ¿no es cierto? Entonces, el acabado sanitario de nuestros equipos es fundamental, ¿sí? Cuando tenemos sueldas oxidadas, obviamente la solución es estar limpiando a mano con cepillos de alambre, con todo lo que ello conlleva. Y aún así, cuando una suelda está mal hecha, pues esa no se va a poder limpiar. Entonces, las superficies rugosas siempre generan problemas. Lo ideal sería tener superficies completamente lisas con acabado quirúrgico. Es muy difícil, es costoso, pero es importante hacerlo, ¿no es cierto? Miren esto, los nichos de los microorganismos pueden generar acumulaciones en las superficies. Mientras más rugosas, es mayor. Entonces vamos desde el número 1, miremos la cantidad de microorganismos. La número 2, superficie menos rugosa. La número 3, mucho menos rugosa. Y la 4, con una superficie prácticamente lisa al microscopio. Vemos que hay menos acumulación, ¿cierto? Ahora, lo importante es aquí también conocer
que tenemos los biofilms que se forman, ¿no es cierto? Son nichos de microorganismos alojados en las superficies de casi todos los materiales, ¿sí? Que están recubiertos por sus exopolisacáridos, es decir, los microorganismos generan ellos una envoltura polipéptida que los protege del ataque de los desinfectantes, a tal punto que nosotros podemos aumentar concentraciones y ellos, pues los microorganismos seguirán viviendo. A la vez, en su interior tienen esta capacidad de intercambiar información genética que los vuelve mucho más resistentes. Ese es un problema mayor, porque una vez que se vuelven más resistentes, pues vuelven a colonizar el producto, ¿sí? Y de esta manera generan contaminación. Una, que son mucho más agresivos con el producto, es decir, pueden generar descomposición mucho más rápido, pueden generar, incluso pueden volverse termoresistentes, pueden volverse resistentes a ciertos desinfectantes y generarnos problemas mayores en nuestros productos. Ha habido que cerrar plantas por 1 o 2 semanas para desinfectar todo y lograr encontrar el problema, ¿sí? Una de ellas es una pseudomona que genera esta putrefacción en el queso con manchas de color negro o morado, ¿sí? Este color pues genera un olor fuerte, como cuando las papas empiezan a descomponerse, básicamente. Entonces, en el queso eso es un problema de calidad muy, muy, muy importante, que aumenta su resistencia y capacidad de contaminar los alimentos, por supuesto. Entonces, veamos qué son los biofilms, ¿no es cierto? Primero, vimos así las bacterias solas, pero ya con biofilm podemos ver en la imagen izquierda cómo están en segundos, en minutos, en horas, luego ya en días formando biofilm y en meses, pues biofilms ya formados. Esto es porque los desinfectantes lo usamos en concentraciones bajas, o la turbulencia no es la adecuada, o la temperatura no es la adecuada, sí, los 4 elementos de los que habíamos hablado. Entonces, ¿cómo es el ciclo? Las bacterias primero están libres, ¿no es cierto? Flotando en la superficie. En las superficies rugosas, pues tienen donde protegerse y adherirse. Luego las células bacterianas empiezan a agregarse, a unirse, ¿sí? A formar colonias más grandes, y el crecimiento y división de las bacterias dentro de ellas, es decir, empiezan a proliferar. Y luego tienen ya la formación de films, es decir, ellas mismas se autoprotegen generando estos exopolisacáridos, y una vez que ya son colonias muy, muy grandes y bien formadas y entre ellas han intercambiado material genético, pues vuelven a liberar las bacterias que tienen forma plantaria, es decir, que tienen facilidad de volver a recontaminar el medio, el producto que llegue a esa superficie, ¿no es cierto? Entonces, y este ciclo vuelve a repetirse de tal manera que el biofilm que haya en un tanque, en una pared específica o en un rincón, va a extenderse hacia todo el tanque con el paso del tiempo si no cambiamos nuestro sistema de limpieza. Dentro de los biofilms, por ejemplo, algo muy importante es la rugosidad que tiene. Estas fotografías pues fueron tomadas, ¿sí?, de acero inoxidable 304. Vemos que en el número 1 están con acabado normal, vemos la cantidad de microorganismos que tiene, y hacia el 3 y 4 tenemos con electropulido, ¿sí?, es decir, superficie casi quirúrgica, en donde tenemos pues que a menor rugosidad, menor cantidad de microorganismos, básicamente. Seguimos con el biofilm. Miren, esta es una superficie de acero inoxidable. Por más que parezca lisa a nuestro alcance de visión, pues podemos tener rugosidades y grietas, ¿no? Y en esas grietas está la terrible Listeria monocytogenes, que tanto daño ha causado en la historia a las empresas de alimentos, justamente por no tener un sistema eficiente que remueva estos biofilms. Y el enemigo número 1 de la fermentación, ¿no es cierto? Los fagos. Muchas de estas bacterias, pues, tienen la capacidad de alojar dentro de sus biofilms fagos de bacterias específicas que sirven para fermentación, sea de yogur, fermentación de quesos, maduración de productos cárnicos. Y todas estas maduraciones pueden verse afectadas porque estos
fagos, ¿no es cierto?, que se conocen como bacteriófagos, pues atacan, ¿sí?, y destruyen a la célula de nuestra bacteria benéfica que sirve para la fermentación. Entonces aquí vemos el ciclo y cómo las atacan. Y estos virus, pues, pueden vivir tranquilamente en los biofilms en simbiosis con otras bacterias. ¿Ok? Biofilm. Entonces, los impactos a la seguridad alimentaria del biofilm. Resistencias a los biocidas, ¿no es cierto? Pérdida de calidad y vida útil, contaminación cruzada. Y tenemos los impactos sobre los procesos. En la biocorrosión, que ya vamos a hablar, la obstrucción de tuberías y filtros y disminución de la transferencia de calor. Entonces, los biofilms en realidad son el objetivo principal de nuestros sistemas de lavados. Evitar que por semanas se hayan acumulado y se formen biofilms de nuestros equipos. ¿De acuerdo? La biocorrosión, ¿sí? La reacción de Biofinder, que se conoce en la industria, y es esta reacción en donde pueden generar corrosión incluso del acero inoxidable, debido a que por mucho tiempo no se usan ciertos lugares de las tuberías o nunca se lavaron bien. Por eso las construcciones en T no son aconsejables, dado que puede llegar a un lugar y topar la solución de lavado sin que haya circulación por el resto ni turbulencia, que es lo que vamos a hablar, que es importante, ¿no es cierto? Entonces, estas bacterias pues van a generar la biocorrosión. ¿Cómo es? Seguramente ustedes han de haber visto en lugares, por ejemplo, en las salmueras, ¿no? En el sitio donde el acero inoxidable empieza a generar una coloración amarilla que no es normal. Entonces, microorganismos como los desulfovibrio o desulfotomaculum, pues pueden atacar fácilmente y generar esta reacción de reducción de los sulfatos, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias sulfato reductoras empiezan a generar esta corrosión de tal manera que penetran no solamente la capa superficial, sino empiezan a hacer el pitting, es decir, orificios o picados o grietas en el acero inoxidable. Es importante también tomar en cuenta esto. Bueno, pues ¿cómo detectamos el grado de limpieza? Pues el grado de limpieza se lo puede hacer a través de la determinación de ATP, ¿no es cierto? Adenosintrifosfato, que detecta tanto células vivas o muertas y todo lo que es materia orgánica en general, ¿no es cierto? Se mide en URLs, unidades de luz relativa, ¿sí? Y esta es pues la reacción que generan los equipos. Es muy bueno para determinar el grado de limpieza, pero lamentablemente la luminometría no nos ayuda a determinar el biofilm, ya que el hexapolisacárido no es atrapado por el hisopo y por lo tanto no va a haber determinación de ATP. Nos puede dar un falso negativo, es decir, pensar que la superficie está limpia cuando el biofilm sí se encuentra ahí. ¿Okay? Para determinar biofilm, lo mejor es el análisis microbiológico. ¿Okay? Hisopado de superficies específicas que cuando el biofilm está en la etapa plantaria, es decir, ya está bien desarrollado después de varios meses y se abre para que salgan las bacterias que ya han intercambiado material genético, pues en ese momento sí vamos a poder captar y hacer una siembra microbiológica. Caso contrario, es muy, muy complicado en realidad. Y lo importante del hisopado es pues llegar a los rincones, a las superficies abiertas, pues es fácil, digamos. Es obvio que eso quizás va a quedar bastante limpio porque es donde los trabajadores con más energía han hecho su limpieza. Pero, por ejemplo, en esta embotelladora vemos que estos rincones por donde sale el producto, pues son los más difíciles. Y es ahí donde debemos monitorear a ver si encontramos biofilm. ¿Ok? Para la determinación de biofilm, Sanity Corp cuenta con el sistema Realco de velación del biofilm. Es una reacción enzimática específica en donde lipasas y otras enzimas pues
generan una destrucción de la capa superficial de este exopolisacárido de tal manera que lo abrimos y de ahí fijamos el color justamente en reacción con el exopolisacárido, de tal manera que luego de aplicar, aplicamos un diluyente, este diluyente limpia el exceso y una vez que ya está limpio el exceso, pues pasamos agua completamente, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros vamos y frotamos con un cepillo o con el dedo la superficie y solo aquellas superficies que han quedado completamente azules, esas son las superficies que tienen biofilm. Podemos ver en esta imagen una tubería completamente azul, ¿sí? O una tapa de un tanque que tiene manchas de biofilm, es decir, se lava bien el tanque, pero donde el sistema de lavado no llega, se está formando biofilm que tarde o temprano puede inocular el producto. ¿Ok? Otras imágenes, miren cómo tubería en la parte exterior, sistemas de moldeo, engranajes de movimiento de una hiladora pueden tener bastante biofilm adherido. ¿Ok? Este es el agitador de una marmita de yogur, la tubería que habíamos hablado, y por supuesto, nosotros podemos determinar biofilm si existen en las placas de los intercambiadores. ¿Ok? Entonces, estamos a las órdenes para ayudarles con esto también. De esta manera, en realidad es la mejor para determinar los biofilms, porque incluso el sistema de hisopado puede dar falsos negativos en el momento de que el biofilm se está formando y no ha llegado a la etapa plantaria en donde se abre para salir sus microorganismos dentro, ¿no es cierto? Entonces vamos a la parte medular, que son los sistemas SIP. Entonces los sistemas SIP, ¿sí? Consisten en hacer circular una serie de soluciones de limpieza y desinfección a través de un sistema de depósitos y líneas de procesos en un circuito cerrado, es decir, tuberías que llevan desde el depósito de limpieza a través de una bomba hasta el depósito que puede ser un silo, una marmita, un tanque, en el cual se lava con una acción mecánica y luego se vuelve a devolver la solución al tanque inicial, de tal manera que se vuelve un circuito cerrado. Vamos a ver un video al respecto. De acuerdo a las secuencias de temperatura, tiempo y agentes químicos. Esto es importante, ¿no es cierto? Su propósito es eliminar de los equipos de producción, sin necesidad de desmontarlos, aquellos compuestos orgánicos propios del proceso. Todos los compuestos orgánicos propios, ¿no es cierto? Evitamos el crecimiento de bacterias, evitamos el desarrollo de biofilms y posibles problemas de biocorrosión. Pero con el simple hecho de poner un sistema SIP adecuado, no significa que si el biofilm ya se formó, podamos eliminarlo fácilmente. Para eso tenemos que ampliar la concentración, ampliar la temperatura, el tiempo de lavado, y todos estos son costos adicionales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver el primer video, por favor. Y me confirman si es que está corriendo el video, ¿sí? Es importante. En la industria actual, bien sea alimentaria, química, farmacéutica o cosmética, un correcto diseño de los procesos de limpieza es fundamental para evitar los problemas de contaminación. Para ello, se incorpora un sistema CIP, del inglés Cleaning in Place, dentro de las líneas de proceso. La limpieza requiere de 4 parámetros imprescindibles para su correcta ejecución. Según el diagrama de Sinner, vemos que son necesarios tiempo, temperatura, acción química y acción mecánica. Si variamos alguno de ellos, vemos que el resto se ven alterados. Por ejemplo, si reducimos el tiempo, necesitaremos una mayor temperatura. Si reducimos la temperatura, necesitaremos de una mayor acción mecánica. Cada industria emplea diferentes parámetros en función del producto y del nivel de limpieza que desea alcanzar. Correcto, ¿no es cierto? El diagrama de Sinner, entonces, es el que nos indica cuáles son los parámetros óptimos para hacer la limpieza. Y como bien lo dijo, si aumentamos, si requerimos reducir el tiempo, pues tenemos que aumentar la temperatura. Pero hay sitios en los que no se logra hacer una buena limpieza, por lo tanto tenemos que aumentar los 4 parámetros y eso en definitiva es costos. Cuando ustedes ya tengan un problema de este tipo en donde no podemos eliminar el biofilm y los análisis de incluso microbiológicos continúan generando contaminación
incluso cuando la luminometría es baja y ustedes tienen que subir concentraciones, pues ahí tienen un problema de biofilm específico. ¿Cómo eliminarlo? Ya lo vamos a ver. Ahora veamos cómo funciona el sistema SIP. Un sistema ZIP está compuesto por varios depósitos. Uno para solución de ácido, otro para solución de sosa, otro de agua recuperada y otro para agua de red, que se emplea como depósito pulmón. Además, cuenta con el circuito de dosificación de ácido y sosa, la entrada de agua de red, la salida al colector para la impulsión del ZIP y el retorno del ZIP, creando así un circuito cerrado, el cual nos permite recircular la solución durante el tiempo establecido. En general, los sistemas ZIP disponen de dos programas de lavado, programa corto y programa largo. Primeramente, se realiza un enjuague inicial con agua recuperada a fondo perdido. Este agua recuperada es una solución de agua más sosa obtenida de la última recirculación de la limpieza anterior. Este primer enjuague tiene un poder químico mayor que el agua por sí sola. Además, nos permite ahorrar agua y sosa. En la segunda fase del programa, se realiza una recirculación de agua con sosa al 2% de concentración durante el tiempo establecido. En tercer lugar, se realiza un enjuague con agua de red, que recuperamos en el depósito de agua recuperada y que nos servirá para realizar un enjuague de la próxima limpieza. Hasta aquí el programa corto. En el programa largo se añaden dos pasos más. Se realiza un lavado en recirculación con ácido. Acto seguido, se realiza un enjuague a fondo perdido con agua de red. Debemos tener en cuenta que es necesario diseñar la instalación de limpieza ZIP en función del tipo de producto a limpiar. A partir de una serie de parámetros, como espacio disponible en planta, servicios auxiliares, etc., se determinará el tipo de depósitos necesarios. Pues bien, este es básicamente el diagrama, cómo funcionan los sistemas SIP, ¿no es cierto? Pero para ello es muy importante contar con ciertos principios de limpieza. Primero, el tema del flujo. Estamos hablando de que el flujo por el cual circulan a través de las tuberías y llegan al tanque debe ser un flujo turbulento. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, la dirección del flujo, ¿sí?, es caótica, es decir, va en todas direcciones. Es similar a las aguas correntosas de un río, por ejemplo, o al viento también. De esta forma vamos a generar turbulencia en las paredes. Esto es importante. Ahora, ¿cómo se genera esto? Pues depende de la velocidad y la rugosidad de la frontera o de la superficie, en este caso de la tubería, ¿no es cierto? Todas las uniones, todos los codos, las T's, pues generarán esa turbulencia mientras mayor sea la velocidad del fluido que va por dentro de ellas. Si mandamos a un fluido constante y además bajo las características que vamos a hablar, pues tendremos una direccionalidad de un flujo laminar y esto pues no genera una buena limpieza ni un arrastre. Entonces, muchos pasteurizadores normalmente lavan con los equipos, con la bomba específica del pasteurizador. Es decir, si tengo un pasteurizador de 3000 litros hora y yo tengo una bomba para la limpieza SIP de ese pasteurizador, que es la misma de 3000 litros hora, pues no estoy generando un flujo turbulento y por lo tanto no logro lavar. Tengo que subir al menos a 9000 litros por hora y ahí sí voy a lograr que toda la tubería pues tenga un arrastre específico y se limpie. Esto se genera pues con un variador de velocidad, se compra una bomba más grande, sabemos que es una inversión inicial, pero va a evitar muchísimos problemas futuros. Entonces con una bomba de 9000 litros hora, pues yo tengo un intercambio de velocidad para producción, 3000 litros hora, y para limpieza 9000 litros por hora, por ejemplo. Depende mucho de estas características del diámetro de la tubería, de la distancia, del volumen que ocupe todo el pasteurizador, ¿no es cierto? La velocidad ayuda porque varía en diferentes etapas del fluido, en las diferentes capas, perdón, del fluido, ¿no es cierto?
genera mayor rozamiento en las paredes, provocando la remoción mecánica. Aquí están los autores de estas directrices. Y pues lo importante es que el régimen laminar es bajo los 2000 Reynolds, que es la relación entre la velocidad y la rugosidad o la fricción. El régimen de transición está entre 2000 o 4000, pero el régimen turbulento es sobre los 4000, que es el régimen deseado para un sistema así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que habíamos visto en la gráfica, agua reciclada, 4 tanques, ¿no es cierto? Agua reciclada, ácido, alcalino y agua fresca también. Sin embargo, para eliminar biofilms se deben incrementar incluso 2 pasos más. Vamos a ver. Entonces, primera condición, sistema de flujo turbulento, ¿no es cierto? Bombeo a más de 12.000 litros hora en el caso de que la tubería sea de 2 pulgadas. Concentración alcalina sobre un pH de 11, concentración ácida bajo un pH de 5. Para detergente enzimático también para eliminar biofilms, ya vamos a hablar del detergente. Y un desinfectante oxidante como el ácido peracético o el peróxido de hidrógeno al final de la secuencia. Esto también nos ayuda mucho a eliminar el biofilm. ¿De acuerdo? Entonces, los pasos preliminares. Primero, vamos a definir los productos y las concentraciones de lavado. Esto es fundamental, es importantísimo que se definan bien qué producto están trabajando. A veces nosotros, en lugar de comprar el producto concentrado, es decir, sosa cáustica en escamas y nosotros prepararlo, pues terminamos comprando un producto donde tiene agua y terminamos pagando por agua, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un excelente manejo en planta con los cuidados de seguridad industrial, con las concentraciones adecuadas, con un efectivo sistema de medición de concentraciones, pues se puede trabajar con estos productos. Ensamblar los equipos correctamente, verificar la integridad del sistema. Hay que probar prendiendo la bomba con agua para ver si no hay salida de producto en algún lugar, ¿no es cierto? Goteos o desconexiones, o incluso que el direccionamiento del circuito nos vaya a llevar a otro lugar donde esté producto almacenado. Esto suele pasar en las industrias y es una pérdida económica bastante alta que desde el principio debemos evitarla. Determinar los circuitos del sistema, comprobar que el sistema esté vacío de producto, esto también es fundamental. Establecer los métodos de control, es decir, dónde vamos a revisar el caudal, dónde vamos a revisar la temperatura, dónde vamos a revisar también la concentración. Verificar que los sensores estén funcionando correctamente. A veces tenemos sistemas SIPS cuyos termómetros pues ya están descalibrados, desajustados, no sabemos si la bomba está funcionando bien porque le hicieron un mantenimiento y no sabemos si todavía nos da la velocidad adecuada o ya bajó su intensidad, ¿sí? Verificar el volumen de las soluciones. Es indispensable contar con el sistema lleno 1/4 del volumen nominal, ¿sí? Es decir, un tanque de 1000 litros, tengo que llenar al menos 250 litros ahí y toda la tubería de ida y vuelta hacia el sistema así, pues nos darán, no sé, unos 60 litros más, tenemos 310, más 1/4 que debe estar lleno también el tanque de impulsión del sieve, es decir, solamente ahí necesitaría para ese lavado específico 400 litros. Entonces, un tanque de 500 litros con 400 litros de solución, pues me alcanza a ir y volver y a llenar el circuito. Es importante también esta parte. Normalmente yo uso bastante texto en las diapositivas para que cuando ustedes puedan revisar, pues tengan todas las guías escritas ahí de lo que estamos hablando. Realizar un preenjuague para eliminar los residuos del producto es importantísimo y la revisión de la cobertura de las duchas de lavado. Vamos a ver qué es esto. Cuando, por ejemplo, no tenemos un buen preenjuague, nos pasa esto. Esto es tinción de riboflamina, ¿no es cierto? Para saber cuánta materia orgánica hay. Entonces, en la A podemos ver que el teñido fluorescente aparece en la superficie antes del preenjuague o aclarado. Pero una vez que hacemos el preenjuague, miren en la imagen B, se elimina bastantísima materia orgánica, es decir, esto nos facilita a nosotros la limpieza, es importante. El preenjuague puede hacerse con agua a 45 grados centígrados para diluir grasa también. ¿Okay? La acción mecánica es fundamental. No está bien poner duchas estáticas que direccionan el flujo de lavado hacia un punto específico. Debe haber un movimiento constante.
Entonces, existen elementos rotatorios de diferente diseño y efectividad que se pueden usar en los tanques para evitar o para mejorar la eficiencia del lavado, ¿no es cierto? Siempre nosotros estamos buscando que el sistema de lavado no sea estático y que sea rotatorio. Entonces, con un sistema de lavado rotatorio tenemos el paso 1, miren el paso 2, repite las líneas de lavado paralelas y el paso 3 como que cierra todo. De todas maneras, la limpieza mejor es en la parte superior y en la parte inferior pues puede bajar la intensidad. Por eso es que se debe poner 1, 2 o 3 duchas de lavados dependiendo de la altura del silo o del tanque que usemos, ¿no es cierto? Entonces, un spray ball estático pues nos genera este tipo de limpieza. Ya los rotatorios pues generan una mejor limpieza, pero hay ciertos tipos que son mucho más eficientes, que tienen un sistema rotatorio y otro sistema rotatorio vertical también, de tal manera que llegamos a 360 grados de limpieza. ¿Ok? Pues bueno, entonces aquí hay una comparación que hace el fabricante sobre el tema, siempre manejando los cuatro parámetros de la limpieza, ¿no es cierto? La acción mecánica, la temperatura, el químico y el tiempo. Pero si nosotros mejoramos la acción mecánica, podemos reducir el tiempo, incluso manteniendo la misma temperatura y las concentraciones de químico. Esto es fundamental porque esto, a la larga, el tiempo es un coste importante para la industria, ¿sí? Y dos, a pesar de que pues una ducha de este tipo puede costar, no sé, tal vez unos $50 y una de estas pues tal vez unos 400. Al final del tiempo, pues ustedes van a tener mucho mejor retorno al evitar contratar empresas que les den lavando el silo, pagar por elementos mucho más específicos como desinfecciones con peróxido de hidrógeno o si no hacer eliminación de biofilm a través de agentes importados de origen enzimático, ¿de acuerdo? Entonces el sistema SIV, como ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Y esto que es el cuadro principal. Entonces aquí tenemos todos los pasos que adicional a lo que vimos en el video, pues se han incluido. Tenemos la temperatura, el tiempo, la concentración, cómo varía dependiendo del producto que se esté utilizando. Cuando se utiliza, por ejemplo, para limpiar leche que puede estar caliente, vamos a utilizar unas concentraciones mayores. Cuando se utiliza leche fría, pues leche fluida, las concentraciones son menores. Pero cuando vamos a limpiar, por ejemplo, chocolate, cuando vamos a limpiar jugos, pues las concentraciones aún bajan todavía. ¿Por qué? Porque la solución alcalina, recuerden, lo que hace es emulsificar las grasas, atraparlas y empujarlas, ¿no es cierto? Entonces, mientras mayor contenido sea de grasa, pues mayor será la concentración que vamos a trabajar. De acuerdo, en cuanto a la solución ácida, sí, tenemos la temperatura, igualmente una variación en su concentración, donde para lácteos 1.5 esto elimina la formación de la piedra de leche en los equipos. Y en 0.8, pues para limpiar tuberías de jugos, para limpiar lugares donde no hay mucho depósito calcáreo, sobre todo cuando se trabaja a bajas temperaturas o temperaturas de ambiente en donde no hay el efecto del calor sobre los contenidos de los productos, ¿no es cierto? Y una vez que hacemos el último enjuague del video que habíamos visto, pues ahí entra el producto enzimático a 45 grados centígrados, más o menos una hora para eliminar biofilm, una concentración del 0,25% y un pH ligeramente alcalino, casi neutral. Esto es importante para darle las condiciones a las enzimas a que actúen. ¿Y por qué por tanto tiempo? Pues justamente la acción enzimática es a partir de los 20 minutos. Entonces vamos a permitir que circule. Incluso hay cierta bibliografía que recomienda que un lavado enzimático debe dar unos 15 minutos de estático, es decir, llenar todo el sistema y permitir que la enzima esté estática, sin flujo turbulento, y luego volver a bombear. Ojo, aquí ya no requiero un flujo turbulento, porque no voy a hacer una acción mecánica. ¿Qué es lo que requiero aquí? Requiero un flujo laminar normal para que tenga contacto con la superficie de tal manera que vaya haciendo su acción enzimática, ¿no es cierto?
Luego se hace un enjuague y por último se aplica ácido peracético, ¿sí? Como desinfectante, en la concentración de 0.5% por 30 minutos y un pH de 4. Ahí sí, flujo turbulento, y esto va a eliminar completamente el biofilm. Esta es, digamos, como la tabla más importante que ustedes deben tener en cuenta para sus limpiezas, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente nos estamos preguntando, pero bueno, este sistema sí puede ser caro, ¿cómo hago? Existen industrias en donde han puesto estos tanques plásticos reciclados, en donde preparan la solución de ácido, la solución de sosa, y simplemente han invertido en las tuberías, pero de una vez ya están cambiando la manera de limpiar a pedirle a nuestros colaboradores que entren con una vileda y froten todo el tanque con lo que conlleva en riesgo al personal y también el riesgo de que no se haga bien. Recuerden que solo el 75% de la limpieza manual es efectiva. Y Sanity Corp, en cambio, cuenta con este tipo de cochecitos en donde preparamos la solución y vamos y lavamos específicamente su equipo. Con un sistema de mangueras, nosotros llevamos la bomba y hacemos estos lavados. Podemos hacer de forma semanal, de forma quincenal, dependiendo sus batch, o también contactarle con la persona que construye este tipo de equipos que son similares a los de la marca, pero que funcionan perfectamente, ¿cierto? Recuerden, el tema de la desinfección es importante. Algunos factores que afectan a la desinfección pues pueden ser cuánta carga microbiana haya inicialmente, ¿no es cierto? Si nosotros no podemos hacer una buena limpieza, los microorganismos quedarán ahí y esta carga microbiana pues no va a ser afectada o no va a haber una reducción buena, específica con el desinfectante, ¿no es cierto? Depende mucho de la carga de materia orgánica también. Si nosotros no estamos utilizando concentraciones muy débiles de ácido y sosa, no vamos a arrastrar la cantidad de materia orgánica y por lo tanto damos un nicho mayor para que los microorganismos pues resistan a los desinfectantes, ¿no es cierto? Y obviamente cuando ya tenemos biofilm, pues hay una resistencia microbiológica, las conocidas superbacterias, y que ya resisten mucho a los desinfectantes. Obviamente está la concentración y potencia, la relación de la concentración versus el tiempo de exposición también es importante. A veces decimos, vamos a desinfectar y creemos que solo con el contacto hemos logrado eliminar el microorganismo. No, a veces necesitamos pues un tiempo de exposición adecuado. Y personal capacitado, apto, motivado, tiempo desde su preparación, no dejar al ambiente los desinfectantes es importante porque se empiezan a degradar. No mezclar nunca los desinfectantes para generar a veces mayores concentración o mayor poder desinfectante cuando mezclamos entre ellos. Esto genera productos volátiles que no funcionan bien, ¿sí? Miren, para la remoción de biofilm tenemos este cuadro. Ahí está la fuente en donde podemos observar que el peróxido de hidrógeno tiene esta capacidad de eliminar el biofilm sobre el 90%, ¿sí? El hipoclorito de sodio también, pero ya no los compuestos de plata, ¿no? El ácido peracético no elimina biofilm, el etanol no, es decir, el alcohol al 70%, ¿no es cierto? Entonces, para esto, incluso si decimos sobre el 90% y el peróxido de hidrógeno nos deja un 9, un 8% de biofilm en el tanque, sigue siendo un problema mayor. Por lo tanto, debemos trabajar en productos enzimáticos para diluir estos biofilms. Esta es la acción de la espuma enzimática, miren. Una vez que se aplicó con SIP, se lavó, pues le pusimos al tanque de tal manera que dejamos 30 minutos de acción y luego nuevamente volvemos a recircular. Nosotros trabajamos con la marca Rialco y estas son las enzimas que traemos de Italia y que son específicas para sistemas SIPs y otras para sistemas abiertos también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Ya que es muy difícil de eliminar, pues vamos específicamente con las enzimas a diluir la capa superficial. Hacer una película invisible, el ojo humano, pues su determinación es bastante complicada, ¿no es cierto? La determinación URL no detecta fácilmente y el hisopado microbiológico ayuda, pero en ciertas ocasiones puede generar falsos negativos, ¿sí? También se puede determinar
en elementos como plástico, grilón, etcétera. ¿De acuerdo? También les dejo el resto de las características que tienen. Pues les agradecemos mucho. Casi con el tiempo, pues hemos llegado al fin de esta exposición. Sin embargo, quisiéramos ver si hay alguna pregunta. De pronto Michelle nos puede ayudar. Y ahí queda esta diapositiva, pues para ver, ahí la bibliografía al final. Y queda esta diapositiva para que ustedes puedan revisar cuáles son los servicios de Sanity Corp. Estimada Michelle, ¿tenemos Muchas alguna gracias, pregunta? ingeniero. Por supuesto que sí. Tenemos una pregunta de nuestra estimada Erika Mendoza que nos dice cómo se emplea el kit en superficies de difícil acceso, el kit de detección de biofilms. Ok, por ejemplo, en temas de determinar en tuberías, es importante desarmar el tramo de tubería para lograr hacer tanto al extremo de entrada como al extremo de salida. Y de esta manera podríamos ver. Pero también, por ejemplo, en tanques muy, muy grandes, nosotros ingresamos, tenemos linternas, ingresamos al tanque y hacemos la determinación dentro del tanque. Nuestro personal tiene ya experiencia para ingresar a espacios confinados muy pequeños, como por ejemplo marmitas de 1000 litros. Tranquilamente podemos ingresar y hacer en la parte interior. Por ejemplo, tenemos a veces tolvas o sistemas rotativos. Todo esto hay que desarmar y una vez desarmado, pues lograr hacer la determinación de biofilm. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tenemos otra consulta que nos dice cuánto sería el costo de implementar un sistema SIP en una empresa de alimentos, como por ejemplo en una empresa de elaboración de bebidas refrescantes. Bueno, todo depende, como vimos en el video, de las circunstancias en donde vayan a ubicar, ¿no es cierto? Primero, los equipos a lavar. Tenemos que dimensionar cuál es el volumen total de productos circulando en el sistema. Es decir, si tenemos una embotelladora y que hace 1000 unidades de 250 litros de mililitros por hora, pues tenemos que calcular cuánto es el total del volumen que maneja el sistema, más las distancias de las tuberías para determinar cuál sería el tamaño del tanque. Entonces, estamos hablando de que un sistema SIP, digamos, con una mediana automatización que tenga todavía partes manuales en cuanto a válvulas, puede estar alrededor de unos $25,000. Sin embargo, sí se ha logrado hacer sistemas de limpieza SIP, como por ejemplo con los tanques que habíamos visto, ¿no es cierto? Veamos si tenemos la imagen. Sí se puede hacer mucho más económico, mucho más económico. Aquí costarían las tuberías más las bombas, básicamente. Entonces, estamos hablando de unos $5,000, $6,000. Sin embargo, deberíamos hacer el estudio específico de cómo necesita, dónde tendríamos que ubicar los equipos, cuáles serían las distancias para generar el mejor sistema. Es muy probable que usted lo que requiera es un sistema así, con un tanquecito y una bomba que vaya a cada uno de sus equipos. Y esa información pues le podemos ayudar con mucho gusto. En las diapositivas están nuestros números o llamen también a Estrategia y podemos concertar una cita y hacerles una visita con muchísimo agrado. Muchas gracias. Tenemos otra consulta de Sergio Castro que nos dice qué tipo de agua se suele usar en el sistema. Ok. El agua que debemos usar para este sistema es importante que no sea una agua dura, ¿no es cierto? Es decir, que no tenga cantidad de elementos como magnesio, manganeso, ¿sí? Es decir, un agua blanda, para que no haya depósitos en el momento de calentar el agua, en el momento de preparar las soluciones, que recuerden, están a 60, 70 grados centígrados, entonces no queremos que en los depósitos de SIF se generen en las paredes, pues, residuos calcáreos. Y la parte importante es que ustedes deben utilizar el agua siempre un enjuague y ese enjuague reciclarlo para el siguiente proceso de enjuague intermedio. Esto ayuda muchísimo al ahorro. Imagínense si ustedes tienen un tanque de 400 litros y después de cada limpieza sí tienen que hacer un lavado. Solamente en hacer 5 pasos, ustedes tendrían por equipo
2 metros cúbicos de desecho de agua, y esa no es la idea. Nosotros tenemos que pensar siempre en no afectar a la naturaleza y conservar nuestros recursos lo mejor posible. El agua con pH neutra o hasta 7.09 es la ideal para este tipo de sistemas hídricos. Perdón, el agua también de origen subterráneo sí funciona siempre y cuando no haya metales pesados en su composición. Hacer una valoración de la calidad del agua nos ayudará a definir. Muchas gracias. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿existe una norma o guía donde especifique qué tipo de desinfectante de acuerdo al tipo de producto? No tenemos una norma específica, ¿sí? La norma INEN pues nos indica que debemos utilizar desinfectantes que no alteren la composición del producto y que no dejen residualidad. Esa es la parte más específica que tenemos. Sin embargo, por experiencia ya conocemos que tenemos, por ejemplo, el ácido peracético que no necesita enjuague, ya que tiene esta capacidad de biodegradarse después de un tiempo de su uso, y además que tiene una acción biocida pues bastante importante, al igual que el peróxido de hidrógeno, que una vez que remueve el biofilm y en contacto con materia orgánica pues vuelve a formarse sus partículas iniciales de agua y de oxígeno, entonces se biodegradan fácilmente. Los amonios cuaternarios de quinta generación, pero grado alimenticio, también se pueden ayudar mucho como desinfectantes, pero es importante que el productor o el proveedor nos dé la ficha técnica de que garantice que es grado alimenticio y no requiere enjuague posterior. Generalmente los amonios cuaternarios requieren enjuague, pero los dos mencionados inicialmente son los mejores en industria alimenticia. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos nuestra última pregunta que nos dice, en procesos UHT, las tuberías de envío de producto no tienen tramos para realizar inspecciones visuales o hisopados de bioluminiscencia. Tomando en cuenta que se tiene variables como barreras de vapor, ¿cómo se debería manejar flujos, turbulencias y verificaciones de la limpieza SIP? Ok, esa es muy buena pregunta. Los sistemas UHT hacen limpieza SIP generalmente con temperaturas también bastante elevadas y tienen tuberías continuas, como podemos ver en la imagen. Incluso aquí no hay un codo de por medio, sino todo es soldado, todos los tramos desde el inicio de la construcción. Sin embargo, al llegar a los equipos importantes, ¿no es cierto?, siempre hay una abrazadera donde hay una válvula automática y en esos puntos son los que debemos revisar, siempre al inicio de la tubería o al final de la tubería. Generalmente quitamos una válvula y revisamos biofilm tanto en las dos caras de la válvula como en la entrada de cada una de la tubería que une a esa válvula. Entonces, de esta manera podemos hacer monitoreo. ¿Cada cuánto se debe hacer? Inicialmente se debería hacer cada batch, luego cada semana y posteriormente si mantenemos bien un rango de control, pues podríamos alargar el espacio de revisión. Sin embargo, si en el primer monitoreo ya encontramos biofilm, hay que hacer un tratamiento específico para eliminarlo y una vez que eliminemos, pues hacer los diferentes monitoreos espaciados. Obviamente tenemos ahí en los lugares donde el vapor es directo, pues no vamos a lograr hacer eliminación de biofilm o detección de biofilm, sino es desarmando completamente el equipo, ¿no es cierto?, para ver que sus elementos iniciales. Entonces, lo que sugerimos a las industrias es que podemos hacer una revisión en las tuberías que sean de fácil desmontaje, pero cuando requieran revisar un pasteurizador, ustedes siempre hacen una limpieza generalmente cada año. Entonces, el día de la limpieza anual, nosotros vamos y revisamos. Y de tal manera, esta información de la cantidad de biofilm o de la presencia de biofilm que tengan en su equipo, que obviamente debe estar previamente lavado, pues le va a dar mucha información para mejorar sus POEs. Y en eso les podemos asesorar como Sanitycop también. Les agradezco mucho
sus inquietudes, sus preguntas y su atención al curso. Y estamos a las órdenes para ustedes. Recuerden que lo que nos interesa es brindar soluciones de inocuidad, porque al final la inocuidad es una situación que nos implica a todos, tanto como productores como clientes de sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marcos Ceballos, por habernos acompañado en el simposio de estrategia. También recordándoles a todos los presentes que Sanity Corp sorteará análisis de biofilm en 3 equipos de en la misma línea de proceso, que lo estaríamos sorteando el día de hoy en la tarde. Agradecemos mucho al ingeniero Marcos Ceballos y ya en pronto nos va a acompañar nuestra estimada bioquímica María José Andrade. En unos minutos empezaremos.
antes, vamos a continuar con nuestro simposio y nos va a acompañar la doctora María José Andrade Cubi con la temática inocuidad alimentaria en tiempos de COVID. La estimada doctora Andrade tiene estudios en bioquímica farmacéutica, opción bioquímica de alimentos. Tiene un posgrado en magíster en tecnología e higiene de alimentos y un doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas en el área de química. Tiene un diplomado en nutrición y salud. El día de hoy nos va a acompañar en esta temática. Le agradecemos y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Quiero saber si se escucha bien, si están viendo la presentación. Sí, correcto, podemos visualizar. Muchas gracias. Bien, agradezco la invitación a participar en este importante evento. Voy a compartir con ustedes una visión de lo ocurrido con la inocuidad alimentaria en tiempos de COVID. Son muchas cosas que han cambiado, otras se han mantenido y otras que han mejorado, ¿sí? Todos hemos vivido una experiencia diferente respecto al COVID-19. En las empresas, todos sabemos que existen equipos de gestión de inocuidad, las grandes empresas. Hay empresas que no tienen implantados sistemas como el HACCP, aquellas tienen una persona líder a cargo de estos sistemas de gestión. La idea de todo sistema de gestión, como todos sabemos, es garantizar intervenciones desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos. Adoptar medidas adicionales en caso de que exista alguna anomalía, algún resultado fuera de lo normal en un proceso. Y también son los encargados en mantener el contacto con organismos de reglamentación. Estas medidas siempre son necesarias, son las que actualmente se aplican, pero ¿qué pasó con respecto al COVID-19? Estas medidas ahora son necesarias para evitar la exposición y transmisión del virus, y lo que es importante es reforzar, por eso está resaltada la palabra reforzar las prácticas de higiene. Todos venimos viviendo un bombardeo de información sobre cómo mantener las prácticas de higiene, tanto personal y en los trabajos, en cualquier tipo de trabajo. Y también lo referente con las medidas necesarias para el saneamiento de los alimentos. Cuando se declaró la pandemia en marzo de 2020, la OMS publicó muchas medidas, sugiriendo medidas para reducir la transmisión de la enfermedad. Una de estas fue el distanciamiento físico. Todos hemos vivido las consecuencias de la pandemia en una u otra forma, como les decía antes, pero ¿qué pasó con las empresas? Esta pandemia produjo el cierre de empresas, de instituciones educativas, la restricción de viajes y todo tipo de reunión social y laboral. En la vida cotidiana pasamos de lo que era nuestra realidad normal al trabajo en casa o home office, diferente del teletrabajo, y a realizar todas las reuniones sociales, laborales en línea. Pasamos por un periodo de adaptación, pero ¿qué pasaba con las empresas alimentarias? El sector alimentario no puede parar, es una de las ventajas que se tiene y en todos los que estamos inmersos en el área de alimentos. Nadie deja de comer. Las empresas alimentarias no pueden parar y no pueden hacer teletrabajo. Por lo tanto, requieren transporte y van a requerir de otras medidas que son las que se han adoptado, se han mejorado para evitar el contagio de la enfermedad. ¿Qué hicieron las empresas entonces? Dar protección a su personal, tanto en producción y en cadenas de suministro. Hay áreas de empresas que sí se pueden trabajar en línea. La parte de gestión, marketing,
todas aquellas que no tengan una relación directa con los alimentos, ¿sí? Pero en lo demás, todo lo que tiene que ver con un contacto directo con el alimento, no podemos hacer teletrabajo o home office, ¿sí? Entonces, las empresas tuvieron un desafío importante de mantener la inocuidad y disponibilidad de alimentos para la población. Eso es el reto a la que enfrentaron las empresas a partir de marzo, bueno, dependiendo de cada país. En nuestro país, en marzo, a mediados de marzo, cuando hubo el cierre debido a la pandemia. La aplicación de los sistemas de gestión de inocuidad de alimentos están basados en los principios de la HACCP y es en lo que se basa la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Todos conocemos, ustedes saben, todos los que estamos en relación con la gestión de alimentos, conocemos esta pirámide que es un programa de requisitos previos a la aplicación de la HACCP, que son las prácticas correctas de higiene, limpieza y saneamiento, lo que se necesita delimitar zonas de elaboración de alimentos, control para proveedores durante el almacenamiento, la distribución y el transporte, y un tema que es esencial en lo relacionado al COVID, que es la higiene del personal y aptitud para el trabajo. Por eso al inicio estaba resaltado el término reforzar, porque ya existía, eso ya lo teníamos. Lo que se ha hecho ahora es reforzar. Y ese refuerzo viene dado con la concienciación, tanto de empleados como de consumidores y todos los implicados en la producción, transporte, distribución de alimentos. Todos hemos sido testigos de una u otra forma de estas mejoras que han existido en las empresas. Entonces, lo que tenemos, como vimos en un inicio, esto para reforzar el concepto inicial. En una empresa vamos a tener el equipo que está relacionado con el sistema de gestión de inocuidad, y en las empresas que no tienen HACCP tienen una persona líder a cargo de esto. Como todos sabemos, y esta es información que tenemos todo el tiempo, ya desde hace poco más de un año, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite por contacto entre personas. Recordemos al inicio que en cierto nivel todos vivimos una especie de paranoia, estando o no expuestos al virus. Profesiones relacionadas con salud y cuidados de la salud fueron los primeros expuestos. Sin embargo, quienes no estuvimos directamente, también vivimos el estrés inicial de no conocer cómo realmente se transmitía esta enfermedad. Es una realidad a la que nos hemos ido adaptando. Todos debemos también recordar cómo nos cuidábamos al inicio y cómo ese cuidado ha ido cambiando, mejorando ciertas prácticas de cuidado personal, y lo mismo ha ocurrido en las empresas, ¿sí? Sabemos ahora y está comprobado que el contacto es entre personas a través de las gotículas expulsadas, a través de la tos o el estornudo, y por eso es importantísimo el uso de mascarillas. Ahora sabemos también que la doble mascarilla protege más la contaminación o la transmisión de esta enfermedad. En un inicio se pensaba que había la transmisión por el aire. Eso ya se comprobó que no hay transmisión por el aire, porque las partículas del virus, como sabemos también, son pesadas y caen a las superficies, al suelo o superficies, y ahí es donde entra mucho la parte de limpieza y desinfección, hablando en las empresas de alimentos. Y obviamente al estar estas partículas pesadas en superficies contaminadas, el contacto con esas superficies permiten la transmisión si es que no existe correctas prácticas de higiene, ¿sí? Como nos han venido indicando a través de los organismos como el Ministerio de Salud, OMS, regionales e internacionales. ¿Cómo se transmite el virus, el COVID-19, a través de los alimentos? Es muy poco probable. Acuérdense que también pasamos por esta etapa al inicio. Se comprobó luego que la transmisión por alimentos y sus envases es muy poco probable. No está demostrado que todos los virus, incluidos el COVID-19, que causan enfermedades respiratorias, se transmiten por alimentos.
¿sí? ¿Por qué? Porque los coronavirus no se multiplican en los alimentos. Recordemos la estructura de los virus que necesitan de una célula viva para multiplicarse, ¿sí? Lo que hacen es sobrevivir fuera de una célula a cierto tiempo hasta que alcanzan un organismo. Entonces, que puedan transmitirse a través de alimentos o envases resulta muy poco probable. ¿Cómo es la supervivencia en superficies? Estos estudios se realizaron a nivel de laboratorio. Esto es importante porque se debe tomar en cuenta que el estudio se realizó en condiciones controladas de humedad relativa y temperatura, que no siempre pueden extrapolarse a las condiciones que estamos todos expuestos o que están expuestos estos materiales. Entonces, es importante saber la supervivencia del virus causante de la COVID-19 en plástico y acero inoxidable, por ejemplo, que es de 72 horas. Sobre cobre tiene una supervivencia de 4 horas. Sobre cartón, 24 horas. ¿Sí? También tenemos el plástico, que están de 2 a 3 días. Y los aerosoles, las gotículas que son expulsadas, pueden sobrevivir, en esas gotículas puede sobrevivir hasta 3 horas. ¿Qué nos da esto? Una base de que se necesita una correctas prácticas de higiene. Voy a repetir mucho esto porque realmente es la base de lo que nos permite mantenernos alejados del contagio del COVID-19. También se hicieron en varios países estudios sobre la posibilidad de la transmisión fecal-oral, porque los portadores o enfermos de COVID-19 eliminan ARN o partículas de ARN del virus en las heces fecales. Entonces conocemos las vías de transmisión fecal-oral, pero no hay una comprobación de que pueda transmitirse por esta vía. Ahora, ¿qué deben hacer las empresas? Como vimos en un inicio, reforzar, intensificar medidas de higiene personal, ¿sí? Y todas estas cosas también se aplican a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Estando o no en contacto con alimentos, sabemos que es importantísima la higiene personal, ¿sí? Entonces, intensificar las medidas. Los trabajadores que están en contacto directo con los alimentos en las industrias, en producción, en transporte, ya tenían antes capacitación. Lo que se ha hecho es intensificar y reforzar, concienciar esas medidas de higiene personal, ¿sí? Con el fin de evitar la contaminación. Hay que reducir y evitar el riesgo de contaminación a través de las superficies de alimentos y de los envases, tomando en cuenta los tiempos de supervivencia. También es importantísimo el uso de protección personal, el uso de mascarillas y guantes. Y vamos a hablar un poquito de los guantes más en detalle. También las medidas de distanciamiento físico y obviamente las estrictas prácticas de higiene y saneamiento. Todo esto ha conducido a ciertos cambios en las industrias, ¿sí? Al diseño de procesos, especialmente donde están involucradas los operarios o las personas, ¿no es cierto? Los trabajadores de las empresas de alimentos son aquellos manipuladores directos, ¿sí? Que son personales que van a tocar las superficies de los alimentos, especialmente aquellos alimentos no envasados, ¿sí? Estas prácticas o esta capacitación a los trabajadores de las empresas, esta intensificación de la información, no incluye al personal que no está en contacto, ¿sí? La personal de gestión, personal de limpieza, mantenimiento, proveedores, reparto, es diferente el manejo. Por un lado, se trabaja con el personal de contacto directo con alimentos y principalmente los alimentos no envasados, ¿sí? Y por otro, todo el personal que no va a estar en contacto. Obviamente, las medidas de protección son para todos nosotros, estemos o no en una industria de alimentos. Pero es diferente el nivel de concienciación, si se puede decir, con los manipuladores directos de alimentos. Es primordial el conocimiento de los síntomas, ¿sí? El reconocimiento de los síntomas, porque existe
la necesidad de la notificación y retirada temporal del trabajo. Es muy importante que la persona sea sincera sin el temor de perder, por ejemplo, su puesto, que reporte los síntomas a los que si está teniendo síntomas, ¿sí? Estos van a ser instrucciones que van a evitar la propagación del virus, ¿sí? Entonces es importante que durante la etapa de incubación, los portadores, acuérdense que también existen portadores sanos, gente que porta el virus y no presenta ningún síntoma, pueda informar en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Cómo un portador sano lo puede hacer? Eso es saber que estuvo en contacto con alguien enfermo. Si tuvimos contacto con alguien positivo COVID, podemos ser portadores sanos. Entonces, eso es lo que se debe informar. Y esta es la parte esencial de un manipulador de alimentos, que sin el miedo de, por ejemplo, perder su cargo, esto se vuelve un sistema, ¿no?, de concienciación a todo nivel. Como empleado, reportar o que se tuvo contacto, que se necesita aislar hasta saber que no está contagiado. Y también que de parte de las jefaturas, por ejemplo, que no se sienta esa presión de que una persona COVID positivo pueda perder el trabajo, ¿sí? Porque eso va a influir mucho en la forma de respuesta de un empleado frente a o estar en la etapa de incubación o ser un posible portador sano. Independientemente de un aparente estado de salud, hay que seguir las normas de higiene personal, ¿sí? Y siempre utilizar los equipos de protección personal. Bien, todas estas cosas, como sabemos, han estado siempre en conocimiento, son parte de las capacitaciones de los manipuladores de alimentos, ¿sí? Lo primero que se enseña es un correcto lavado de manos. Ahora lo que se hace es insistir en eso, ¿sí? Por la importancia, siempre tuvo importancia, ahora tiene más, ¿sí? Que ese es el nivel de conciencia que debemos desarrollar o intentar desarrollar en los manipuladores de alimentos. El correcto lavado de manos, el uso del gel hidroalcohólico, la higiene respiratoria. Sí, esto es importantísimo porque cómo estornudar, cómo toser, ¿sí? Utilizar los pañuelos desechables, no hacerlo o si lo hacemos con la mascarilla, obviamente estamos puestos la mascarilla, hay que cambiar de mascarilla. Acuérdense que las mascarillas no pueden humedecerse porque los poros van a aumentar de tamaño y hay posible ingreso de partículas, ¿no?, incluidas las del coronavirus. Luego, las otras prácticas incluyen el lavado y desinfección frecuente de superficies de trabajo y de contacto. Este es un punto importantísimo, ¿sí? El permanente cuidado de las superficies de trabajo, porque es donde entrarían en contacto los manipuladores de alimentos y son la vía de transmisión, ¿sí? No pensemos solamente en el COVID-19, ¿sí? Porque eso es lo que les decía al inicio, esto siempre pasó, siempre estuvo, pero ahora tiene que ser más intenso estas prácticas, recordándonos siempre, además que estamos siempre expuestos a datos que sí generan un nivel de conciencia de cierta forma. Esperaríamos que sea en un mayor grado, ¿no? De no ser así, no estaríamos viviendo las condiciones sanitarias que vemos ahora en todos los países. Y también el último punto, que es evitar gente enferma. ¿Qué es esto? Aislarse. Si yo supongo que o ya sé que estuve en contacto con alguien COVID positivo, aislarme, hacer la cuarentena y evitar propagar más el virus. Entonces, esto es súper importante en los trabajadores. Y esto viene por capacitación y por concienciación, ¿sí? Hay que generar la capacitación va a generar concienciación en los trabajadores. Evitar gente enferma es importantísimo porque es la única forma de evitar la propagación, ¿sí? Tanto
para nuestras familias y también para el resto de trabajadores. Los guantes. Guantes desechables. ¿Pueden utilizarse? Sí se pueden utilizar. De hecho, en muchas industrias se utilizan, ¿sí? Ahora, hablando un poquito más el tema, digamos, más popular. No manipuladores, sino se utilizan. Acuérdense que en un inicio de la pandemia, cuando la gente salía de compras, usaba guantes, ¿sí? Y ahí se recomendó que lo dejen de hacer, porque iba a convertirse en una vía de propagación, ¿sí? Porque al estar con guantes, tenemos una falsa sensación de seguridad. Lo mismo va a ocurrir con un manipulador de alimentos. Si se usan guantes, dependerá del tipo de proceso, ¿sí? Pero estos procesos que utilizan, donde los operarios utilizan guantes, necesitan una sustitución frecuente de estos, ¿sí? Y también que se haga el lavado de manos antes y después de usar guantes. Cambiar de guantes luego de actividades que no tengan relación con los alimentos. Por ejemplo, abrir puertas, ¿sí? Porque esta es una superficie de contacto, por ejemplo. Las manijas de las puertas, ascensores, todo lo que se toque, ¿no es cierto? Toda superficie de contacto. Y lo otro que es importantísimo con los guantes es no tocarse la boca y ojos. Sabemos las vías de ingreso del virus, ¿sí? Que son nariz, boca, ojos también. Entonces, si se está utilizando guantes, hay que evitar tocarse la boca y los ojos. Como toda superficie, el virus COVID-19 va a poder contaminar la superficie de los guantes. Una cosa importante es que el gel hidroalcohólico, o el alcohol gel, no sustituye el lavado de manos, ¿sí? Esto es otro tema que se debe concienciar siempre, porque la empresa tiene que dar a sus empleados instalaciones adecuadas, agua caliente, jabón y gel, y tomar en cuenta al manipulador de alimentos que el uso de ese gel hidroalcohólico no va a sustituir el lavado de manos. Siempre tiene que haber el lavado de manos. Sabemos que las empresas tienen los secadores de manos o se utilizan las toallas desechables y posteriormente usar el gel hidroalcohólico, ¿sí? Sin saltarse el paso del lavado de manos. Bien, otra medida en las industrias de alimentos es el distanciamiento físico, el reducir al mínimo el contacto del personal. Sabemos que existe la recomendación entre 1.5 a 2 metros entre las personas, ¿no? En la línea de producción. Si pensamos antes, se trabajaba con gente que podía estar muy cerca, ¿sí? Esto cambió con las pandemias y las recomendaciones de los organismos internacionales y las normativas respecto al COVID-19. Se recomienda ubicar lugares que no estén uno frente a otro, sino más bien en diagonal, ¿sí? Mantener siempre los equipos de protección, ¿sí? Que esto, como, bueno, voy a repetir, ya se usaba, ahora hay que reforzar su uso. Mascarillas, redecillas de cabello, guantes desechables, batas limpias, zapatos antideslizantes, todas estas eran cosas que formaron antes parte de la indumentaria de un manipulador de alimentos, ahora más, pero hay que reforzar su uso, ¿sí? Por lo tanto, esto condujo, este reforzamiento, o que sean las normas más estrictas que antes, que haya menor número de trabajadores por área, ¿sí? Cambios de turnos y toda esta parte logística que ayuda a reducir la propagación del virus, ¿sí? También reducir la interacción entre los trabajadores, ¿sí? El hecho de que estén conversando, por más que exista la barrera de la mascarilla, ¿sí? Esto es parte de las prácticas que ayudan a reducir la propagación. Como podemos ver acá, bueno, esta es la distancia recomendada de 1.5 a 2 metros. También en algunas empresas optaron por colocar estas películas de separación en aquellos procesos donde no puede existir un distanciamiento, ¿sí? Depende de cada proceso, ¿no? Entonces, colocar estas láminas de protección evitaría la propagación, que el manipulador se mantenga en un sitio, reduciendo la posibilidad de contagio. Bien,
Ahora, ¿cómo se hace el transporte? El transporte de alimentos, existen varias directrices para el transporte de productos alimenticios. Primero, los conductores no deben bajarse de sus vehículos, ¿sí? El conductor también tiene que estar capacitado y tiene que la empresa proveerle de gel hidroalcohólico, de desinfectante, pañuelos de papel, para tener siempre sanitizadas superficies potencialmente contaminadas. En un vehículo, acuérdense que las partes más contaminadas siempre son el volante, la palanca, ¿sí? Entonces, las manijas de las puertas, los teléfonos, por ejemplo, siempre tienen que estar siendo desinfectadas, ¿sí? La constante desinfección es una de las formas de prevención. También, si es que tiene que bajarse el conductor o también tenemos ahí los auxiliares, lavarse las manos antes de la entrega, ¿sí? Usar envases y embalajes desechables también es recomendable. Esto va a depender del tipo de producto, obviamente, ¿no es cierto? Va a haber envases que se puedan colocar, embalajes desechables y siempre buscar que sea reutilizable, ¿sí? Seguir los protocolos de higiene y saneamiento, eso es muy importante para mantener son parte de las normas de bioseguridad. La frecuente limpieza y desinfección de los contenedores y dentro de los camiones, de los transportes, separar las mercancías, eso va a evitar la contaminación. Todas estas, como vemos también, son cosas que ya se hacían, hay que seguirlas haciendo y intensificar de alguna forma cada una de estas prácticas para asegurar reducir la contaminación o la transmisión del virus. Bien, ¿qué pasa en los locales, de venta de alimentos al por menor? Acuérdense que parte del cierre que tuvimos desde marzo, que hablamos también al inicio del cierre de empresas, esto afectó a todo nivel, ¿no? Especialmente a los negocios pequeños. Para poder reactivarse se necesita la garantía de niveles de higiene, protección a su personal, distanciamiento de los clientes que acudan a estos locales, ¿sí? Caemos en el mismo punto que es necesario, que es la capacitación sobre prácticas de higiene personal, la concienciación, el reconocimiento de síntomas de la enfermedad. Como prácticas, ustedes saben que estos lineamientos vienen desde las autoridades locales, nacionales, que es controlar el aforo a los locales, usar carteles informativos, ¿sí? Las medidas de temperatura y todas esas experiencias que pasamos ahora en todos los locales a los que asistimos, distancia física, ¿sí? Entre los ocupantes. Acá les puse esta fotografía en la parte derecha inferior, que algunas ideas, ¿no es cierto?, de restaurantes en Europa, como innovaron para poder reactivarse y permitir esta interacción social que es necesaria, ¿sí? Como sociedad la necesitamos y las empresas necesitan reactivarse, entonces han surgido muchísimas ideas que han permitido realmente la reactivación económica en muchos países. Otros vamos en camino y es necesario que se adopten todas estas medidas, ¿no? Como local se debe dotar de gel hidroalcohólico, desinfectante, toallitas de papel. Las marcas en el suelo son súper importantes para delimitar las distancias, ¿sí? Y también fomentar los medios de pago sin contacto, ¿sí? Acuérdense que también una vía de contaminación por superficie son las monedas y los billetes, ¿sí? Entonces, el uso del pago a través de tarjeta que elimine el manejo, la manipulación de dinero es una forma de prevenir el contagio. Asimismo, como el constante recordatorio de medidas de higiene, ¿sí? Es muy importante, o cómo aprendemos por repetición. El cerebro aprende por repetición y será la única forma que podamos tener esta información siempre en nuestras cabezas y luego de eso viene la concienciación, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende?
Depende de nosotros y que podamos diseminar eso a nuestro alrededor, ¿sí? Empezando por nuestras familias y luego obviamente en el lugar de trabajo, ¿sí? Es importantísima el nivel de conciencia que tengamos, ¿sí? Sí. Hacemos un paréntesis ahora, es increíble a veces pensar que hay fiestas, que hay gente que no le importa que no usar mascarilla y no tiene esa conciencia de saber las condiciones en las que están pasando los médicos en los hospitales, ¿sí? Entonces, pensamos eso en la parte social en general. Vamos ahora a la industria de alimentos. Si el empleado, el manipulador de alimentos está bien capacitado, tiene conciencia de lo que está ocurriendo, va a poder pasar esa información a su alrededor, ¿sí? Y se va haciendo esta onda de conciencia, que es lo que necesitamos. Acuérdense que cuando hay las primeras capacitaciones de manipulación de alimentos, cuando se les enseña a conocer la contaminación o que vean las bacterias en sus manos, esa información pasa también a sus familias. Y si hay un cambio de hábitos de una persona, hay un cambio de hábitos de la gente que le rodea, ¿sí? Es lo que necesitamos hacer ahora para mejorar no solamente dentro de una industria, sino mejorar como sociedad entera, ¿sí? Estamos viviendo las consecuencias de la falta de conciencia. Feriados, vacaciones, días, no sé, que la gente sale y no mide las consecuencias de perder estas prácticas de protección personal, ¿sí? También otra cosa que se recomienda en los locales, por ejemplo, al por menor, es el uso de bolsas propias que nosotros como consumidores llevemos las bolsas para evitar el tocar superficies que pudieran estar contaminadas. Bien, entonces, en estos locales, por ejemplo, está recomendada se debe hacer, y hemos visto que se hace, la desinfección de carritos y de cestas, ¿sí? Que constantemente, y escuchamos por parlante qué es lo que están haciendo los supermercados, por ejemplo, ¿no? Y cada cierto tiempo, vía parlante se escucha, sigan las instrucciones, es decir, seguir la dirección de las flechas de los pasillos, no demorarse, no amontonarse, o sea, mantener la distancia, bueno, todas esas cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? También es importante la desinfección, por ejemplo, de todas las cajas, en cucharones, dependiendo del tipo de local del que estemos hablando. Esto de cucharones se refiere, por ejemplo, en un restaurante donde siempre encontramos en la mesa está un salero, una cajita de cucharas. Esas superficies tienden que estar siempre desinfectándose constantemente. Mantener la ventilación, puertas y ventanas abiertas, que eso sabemos que va a favorecer a que no se depositen partículas del virus. Higiene de mostradores, que es donde entraría en contacto un consumidor, por ejemplo. Siempre tener el gel hidroalcohólico. Y también importante envolver los productos o en plástico, o en celofán, o papel. Bien, ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? ¿Sí? Esto es a nivel general todo lo que hablamos antes. En el Ecuador existe un protocolo dado por el ARCSA en relación a alineamientos para la prevención del COVID e inocuidad en general, ¿sí? Ahora lo que se aumentó es esta prevención del COVID, haciendo énfasis en algo como he dicho, ya existía, ahora reforzamos, ¿sí? La empresa, ¿qué tiene que hacer? Organizar sus procesos productivos, pedir el aislamiento preventivo obligatorio, que esto tiene que ver con la concienciación, permitir el trabajo administrativo en casa siempre que sea posible, evitar la exposición mientras se pueda, mantener la información y la capacitación, ¿sí? Que será la única forma en la que se pueda evitar el contagio. Proveer de elementos de protección personal a todos sus empleados y manejar de forma estricta el ingreso de personal, ¿sí? Todas estas medidas van a ayudar a que se evite la propagación, se reduzca la propagación del virus. ¿Qué responsabilidad tienen los trabajadores? Como habíamos dicho antes, informar si estuvieron expuestos o no
a casos positivos o si presentan síntomas, mantener las estrictas normas de higiene en su puesto de trabajo, mantener la distancia física, hacer el lavado y desinfección de manos correctos, usar correctamente los elementos de protección personal, su indumentaria, mantener la zona de trabajo limpia, mantener la higiene personal y también tiene que exigir la capacitación. Si bien es responsabilidad de la empresa capacitar, es también responsabilidad de los trabajadores de exigir la capacitación. Bien, existen lineamientos específicos en cuanto a controles de salud al personal, ¿sí? Tienen que hacerse, bueno, acuérdense que hay empresas que realizan las pruebas de antígenos o pruebas en sangre constantemente, ¿sí? Para mantener una información actualizada sobre el estado de salud de los trabajadores. Se tienen que realizar protocolos para atención a clientes, para atención a visitas y proveedores, que todos van a hacer énfasis en buenas prácticas de higiene, ¿no es cierto? Y protección personal. También se tienen que revisar los protocolos de despacho de productos, de recepción de materia prima, control de plagas, operaciones de limpieza y desinfección y también de mantenimiento. Todas que estas sabemos que ya existían. Ahora, ¿qué se está haciendo? Haciéndose más estricto, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo que ha hecho en el ámbito del COVID-19 es hacer énfasis, hacer más estricto todas las normas que ya existían, pero ahora, ¿por qué? Porque ahora tenemos todos un fin común, que es el de evitar la propagación del virus. Esto ha ayudado mucho a que las normas que ya existían se apliquen de mejor manera, ¿sí? Otros lineamientos específicos son por ejemplo, capacitar cómo el empleado hace la movilización desde el lugar de trabajo al retorno del hogar, ¿no? ¿Qué prácticas debemos aplicar cuando se hace a través de vehículos particulares? ¿Usar o no la mascarilla? Se recomienda que sí, usar la mascarilla, mantener ventilación en el vehículo, el transporte público también. Cuando se utiliza transporte que no es particular, tenemos las dos cosas, ¿no? El transporte público, que es donde estamos más expuestos a una posible transmisión del virus, y el transporte de empresa, donde se puede manejar de mejor manera el distanciamiento, por ejemplo. Como vemos en la fotografía central, se puede mantener la distancia, es decir, ubicar una fila y otra no, pero en el transporte público, si bien en un inicio se tuvieron esas condiciones, todos sabemos que eso no ocurre, nuestra realidad es otra, entonces es importante ahí conocer cómo evitar el contagio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Primero, no sacarse jamás la mascarilla, el uso de doble mascarilla, tener siempre el gel o el alcohol, que se ha vuelto un implemento en más de nuestra vestimenta. No podemos salir sin gel o sin alcohol. Y luego la desinfección, ¿no? de superficies, ¿sí? Y el otro punto importante que también tiene que ver con la capacitación, que es qué hacer al regresar a casa. ¿Qué hacemos cuando regresamos a la vivienda? ¿Sí? Un poco, digamos, en un inicio de pronto esto fue más estricto, parte de esa paranoia que les hablaba y todos debemos haber vivido de alguna u otra forma esto, ¿no es cierto? Podemos recordar cómo fue en junio del 2020 y cómo es ahora, ¿sí? De hecho, hay memes y deben haber visto TikToks y cosas que bromean a ese respecto, ¿no? Cómo llegábamos al inicio, cómo entrábamos de casa sin topar nada, dejando todo afuera, y todo esto se fue un poco relajando. De alguna forma fuimos conociendo cómo se transmitía y no el virus, y eso ayudó un poco al relajamiento, ¿sí? Pero no se deben dejar de hacer cosas, por ejemplo, como colocar a un lado los objetos que traemos, quitarse los zapatos, hacer la desinfección de la suela del calzado, quitarse la ropa, ¿sí?
todo esto va a depender del tipo de trabajo que tengamos, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, gente que está siempre en contacto a personal de salud, que es otro tema, o policías, o en el caso de manipuladores de alimentos, donde hay este uniforme que van a tener solo para el uso exclusivo en la empresa, eso ayuda mucho a reducir el contagio, por ejemplo, a través de las prendas o de superficies de prendas, dependiendo de la forma de movilización. Entonces, todos estos detalles dependerán mucho de cómo está capacitado el manipulador, ¿sí? Y obviamente el nivel de conciencia que tenga. Es súper importante poder aportar en esto a concienciar a las personas. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué dice el protocolo en cuanto a qué hacer si hay un caso compatible de sintomatología COVID? ¿Sí? Todas las empresas deben mantener un comité de crisis, ¿sí? que se debe haber formado durante todo este tiempo para saber qué hacer. ¿Qué es lo que recomienda este protocolo? Primero, la persona que empiece a presentar síntomas, se le tiene que evitar el ingreso a la empresa. Hay que instruir sobre el uso de mascarilla, hay que proveerle personal de asistencia con protección personal también, ¿sí? Personal de salud que le va a revisar y que tiene que estar muy bien protegido. Y luego el aislamiento, ¿sí? Hasta que pueda ir a su casa tendrá que estar aislado dentro de la empresa, aislado, ¿sí? No entrar en contacto con más gente. La comunicación al departamento de talento humano es importante para poder que tenga el permiso de que tendrá que hacer la cuarentena y no podrá ir a trabajar y con la seguridad de que no va a perder su trabajo. Eso es muy importante este punto porque por el miedo hay mucha gente que no reporta sintomatología. Luego, como empresa, se tiene que hacer el reporte al Sistema Nacional de Salud, identificar el círculo de contacto de esta persona, tanto en la empresa como en su círculo social particular. Luego, realizar la limpieza y desinfección del área de trabajo. Hay que hacer el seguimiento a este caso sospechoso, mantener informado al resto de los trabajadores, ¿sí? Eso es importante también para evitar propagación. Hay que reemplazar temporalmente a esta persona, ¿sí? Esto va de la mano con lo de talento humano, sin que eso signifique que pierda su trabajo, ¿sí? Y luego, para el resto de trabajadores, se tiene que llevar el informe diario de la temperatura corporal y fichas clínicas, las pruebas de anticuerpos, que son las que se realizan constantemente en las empresas. Bien, todo esto va a estar registrado y va a mantenerse en las empresas porque es la forma en la que se evidencia la implementación de todas las medidas y tiene que estar a disposición de las autoridades, que esto también se ha vuelto más estricto, las visitas de autoridades de salud para saber que se están cumpliendo estos lineamientos en las empresas, ¿sí? Entonces, respecto a la situación del Ecuador en el contexto del COVID, fuimos testigos de cosas, por ejemplo, como estas noticias de julio en 2020, cuando se restringieron las compras de camarón ecuatoriano por encontrarse coronavirus en los embalajes, ¿sí? Sabemos lo que influye en costos económicos para un país que se detengan este tipo de exportaciones, ¿sí? Entonces, estuvieron 3 empresas implicadas, las retuvieron hasta comprobar que podían o no ingresar los camarones o si se tenía que hacer la devolución, ¿sí? Que es lo que pasó en algunos casos, los tuvieron, comprobaron, hicieron los análisis. ¿Dónde dieron estas muestras positivas? Estas se encontraron en paredes internas de un contenedor, también en las cajas de cartón que agrupan a cajas más pequeñas, ¿sí? Es decir, eran embalajes externos, no directamente en contacto con el camarón. Aún así, estuvieron retenidos estos contenedores porque se hizo el rastreo de este coronavirus hasta que se comprobó que se encontraba en un estado no contagioso, ¿sí? Pero desde que se reporta hasta que se supo que era un estado no contagioso, hay una afectación a la imagen del país y de la empresa. Y todo esto produce pérdidas económicas, ¿sí? Entonces,
es dramático realmente lo que puede pasar por un reporte de estos, ¿no? Entonces, en noviembre de 2020 se volvió a repetir, o sea, se vuelven a hallar restos de virus en empaques de camarón, ¿sí? Hablamos de restos de virus, no es el virus, la molécula completa, digamos, la estructura completa, ni está en un estado contagioso, y ha transcurrido tanto tiempo desde que fue embalado y que pueda haber el posible contagio hasta que llegue a China, desde Ecuador, por ejemplo, donde pensaríamos que por la supervivencia no habría problema de transmisión, ¿sí? Pero parte de estas políticas adoptadas por toda esta emergencia sanitaria mundial hacen que se produzcan este tipo de noticias. También surgió otro problema respecto al COVID-19, que era una crisis alimentaria. Se pensaba en una crisis alimentaria. Esto fue publicado en septiembre de 2020, con impactos a mediano y largo plazo. Existía la posibilidad de una crisis alimentaria de la mano con la recesión económica que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y desde el punto de vista de derechos humanos, por el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada, se esperaba una crisis alimentaria en el Ecuador. Este informe fue realizado con la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de concienciar sobre la seguridad alimentaria, ¿sí? Seguridad e inocuidad alimentaria. Acuérdense que son términos diferentes. Entonces, parte de esto es asegurar que toda la población tenga acceso a alimentos, ¿sí? Hemos visto este efecto en diferentes niveles, especialmente por las pérdidas de trabajo, ¿sí? Entonces, a esta crisis alimentaria no ha llegado al punto en que se pensaba en este informe de septiembre de 2020 y hemos podido ver una reactivación en las últimas semanas y esto ha permitido de alguna forma que se evite esta crisis alimentaria. Entonces viene de aquí la necesidad de políticas públicas que permitan la promoción de consumo de otros productos y así evitar la crisis económica para los agricultores. También no todo ha sido negativo. En cuanto a la producción de alimentos, esto fue publicado en marzo de 2021, se encontró que en el año 2020, a pesar de la crisis mundial, se reportaron récord de exportaciones en productos no petroleros, ¿no? Exportaciones no petroleras del Ecuador. Destacan todos productos, bueno, excepto las flores, productos alimenticios. Camarón, atún, banano, cacao y café. Ya eran productos emblemáticos de nuestro país antes, ahora son más, ¿sí? Entonces, este fue un informe del último ministro de Economía del gobierno anterior, que expresaba que el Ecuador ha evidenciado que está preparado para suministrar al mundo alimentos con altos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Productos premium y productos sostenibles. Esto es un incentivo para la industria de alimentos, saber que se puede aportar a nivel local, desde lo pequeñito que podamos producir hasta más grandes, hasta estas empresas exportadoras que generan grandes ingresos para el país y favorecen a la economía nacional, ¿sí? Entonces, hay que ver lo positivo de todo. Dentro de todo este problema que hemos vivido, es muy importante rescatar las cosas, ¿no? Entonces, como les había dicho en un inicio, todas estas normas, todo lo que yo les dije ya se sabía antes. Lo que se ha hecho es impulsar a su aplicación, ser más estricto y para de esa forma poder evitar la propagación, concienciar. Es muy importante la concienciación para evitar la propagación del virus, ¿sí? Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Quería dejarles esta noticia positiva al final para saber que se abren puertas después de todo este tiempo que hemos visto que ha sido muy triste para muchas familias. Hay que seguir cuidándonos, no bajar
los brazos en ese aspecto y ayudar al sistema sanitario que eso necesita. Reactivar la parte económica, como vimos, como les dije en un inicio, el área de alimentos jamás va a parar. Es una de las cosas más lindas de estar en este sector, es saber que no para por nada y que podemos aportar de esa forma. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora María José Andrade. Tenemos una consulta de nuestra estimada Nuria y nos dice qué podría hacer en una microempresa que no tiene todos los cuidados necesarios. ¿Y qué cuidados necesarios no tendría, por ejemplo? Sería importante si nos pudiera comentar, porque hay que ver con cuánto personal cuenta y es muy importante ahí lo básico, ¿no es cierto?, que es la protección personal, las normas de higiene. A ver, de pronto no tenga para indumentaria, para una bata, pero entonces tiene que mantener la ropa limpia y proveer siempre de jabón, agua, jabón, toallas de papel y el lavado constante, ¿no es cierto? Y recordar siempre que se tiene que hacer este lavado constante de manos y evitar el contacto o tocarse la boca, los ojos para evitar la propagación del virus. Yo creo que iría más por ese lado. Hay que ser recursivos. En tiempos de crisis a uno le aparecen las ideas, así que hay que buscar la forma de llegar al personal con lo que uno trabaja. Sí, justo ahorita nos acaba de confirmar que era en limpieza de la ropa y entrada y salida del personal. Sí, él sería entonces, yo sugeriría ahí, por ejemplo, tener una mudada de ropa exclusiva para el trabajo, ¿sí? Y que se haga el lavado diario tendría que ser. Supone un gasto más, por ejemplo, ahí agua, detergente, pero es importante porque ahí viene, ¿no es cierto?, la importancia de hacerlo bien para evitar la propagación del virus. Acuérdense que la consecuencia de esto es la salud no solo de nosotros, sino que podemos ir llevando a nuestras casas y contagiar a más gente. Muchas gracias, estimada María José Andrade, por haber participado en el simposio por el 5º año de estrategia. Es un gusto haber estado con usted. Estimados participantes, hemos llegado al fin de la primera parte del simposio. Regresaremos a las 3 de la tarde con la temática fritura al vacío del ingeniero Juan Bravo y seguido a eso vamos a tener los foros emprendedores con Cecilia Gallegos de Coctiqui, la licenciada Jimena Bustos de Papas Fritas La Sabrosa y Verónica Jarrín de Procesadora de Alimentos Cuca. En la tarde estaremos sorteando el premio de Sanity Corp y los premios de Foro Emprendedor junto con las becas que Estrategia otorga. Les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos a las 3 de la tarde.